Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Continuamos en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, me acompaña mi querido Felipe Ávila como cada semana. Qué gusto. Hola, y bueno, también está con nosotros de nueva cuenta Silvana Rabinovich, pues para seguir hablando de la resistencia por Palestina en el mundo. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar en realidad con una conversación que le pusimos una pausa la semana pasada. Hacíamos este recorrido histórico, pero también del pensamiento en torno al sionismo, cómo se ha construido también las narrativas que dan sentido al horror, porque no podemos hablarlo de otra forma, este genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza contra la población palestina, que tiene una fecha, 7 de octubre de 2023, pero que en realidad hay una historia que tú nos relataste la semana pasada. Digamos, me gustaría que habláramos del término genocidio, Silvana, que es como la violencia más fuerte que existe en un proceso de deshumanización, de limpieza étnica que estamos viendo en el caso de Palestina. Digamos, ¿cómo lo problematizamos, pero sobre todo lo historizamos y, digamos, para no caer en la esencialización del término, pero que también es realidad, ¿no? Porque implica a las personas, ¿no? Y sus vidas y su dignidad. Sí, así es muy importante enfatizar la traductibilidad del término. Es traducible, debe serlo. Fue creado por un jurista, Raphael Lemkin, en 1947, y describe un proceso que empieza por la negación de la humanidad del otro, de algún modo su cuestionamiento, y que va terminando en una aniquilación física. O sea, hay distintos medios legales, simbólicos, de ir borrando, hasta ya después el borramiento simbólico también, que no haya derecho a la memoria. Y ahí es donde retoma, por ejemplo, el 28 de octubre de 2023, Benjamín Netanyahu, en una carta a los soldados, les recuerda el nombre de Amalek, que es un pueblo bíblico al que Dios ordena borrar su memoria de la faz de la tierra. Ustedes que son historiadores dirán, es tremenda la formulación. Recuerda borrar la memoria del otro, ¿no? Sí. Y una cosa es en el contexto bíblico de lo que se acusa a Amalek, que es de haber asesinado a los más débiles de la población cuando salían los esclavos de Egipto, y otra cosa es en boca de Benjamín Netanyahu, que no es Dios, llamar a Amalek cuando es él quien perpetra los actos y mandándolos a perpetrar actos de Amalek, porque vemos los números, las cifras y, bueno, no, la mayor parte de los asesinados son los más débiles, ¿no? de la población. ¿Por qué traducir y por qué no esencializar? Que es muy importante lo que dices, porque volverse una víctima esencial, ¿sí? Es algo muy grave porque es una falta de respeto a las víctimas. Tratar de esencializarlas porque es instrumentalizarlas con otros fines. Cuando una cosa tan dolorosa se vuelve un medio para otro fin, ¿sí?
es éticamente inaceptable. Yo creo que políticamente, porque la política es nieta de la ética, ¿no? Y es hija de lo social, es preciso reprobar este uso. Y en este sentido se han usado palabras para hablar de Shoah, por ejemplo, que es una palabra bíblica que se monta sobre algo que tampoco las víctimas lo llamaban así. Las víctimas del holocausto judío, que tampoco está bien llamarlo holocausto porque no es algo sagrado, lo llamaban destrucción, en yiddish, claro, pero lo llamaban destrucción, que es una palabra que existe en todas las lenguas, porque destruir a un pueblo, destruir a una parte de la humanidad, eso es un genocidio. Hay un jurista palestino que propone hacer otro concepto jurídico, que es el de Nakba, porque la expulsión de los palestinos de su tierra en el 48 se conoce como Nakba y se habla de una Nakba continua ahora, ¿no? Y de una, bueno, realmente profundización y ya llevada al extremo la Nakba. Él lo que dice es muy interesante, es que este término, contrariamente a lo que pasó con Holocausto, no va a ser esencializable y tiene que ser siempre como una herramienta de no dejarse, no dejarse cooptar por el poder fáctico y siempre estar del lado de los perseguidos y de los oprimidos. Entonces, es un ejercicio de un término jurídico que posiblemente pueda ayudar a mover un poco los cimientos del derecho, que tantas veces, ¿no?, la ley se vuelve cómplice de un status quo que es asesino, como es en este caso. Silvana, en lo que hemos presenciado desde el 7 de octubre es cómo se perpetra un genocidio por parte de un Estado y un ejército mucho más poderoso contra una población civil prácticamente indefensa. Pero creo que el horror que nos causa platicar de esto es que lo vemos todos los días, lo oímos todos los días. Quizás sea el genocidio, el primer genocidio que se transmite en tiempo real hacia el mundo, porque ha habido muchos genocidios y hay enormes testimonios. Recientemente, desde la guerra del Golfo, lo que pasó en la península balcánica, las disputas en muchos países africanos, se saben por la prensa, se saben por los noticieros, pero creo que lo nuevo es que ahora las redes sociales nos están informando en todo momento. Y por eso es que es tan dramático y se siente tanta impotencia, tanta rabia que no sabemos cómo canalizar por esto que está ocurriendo. Y las cifras son terribles. Al día de hoy se habla de más de 56,000 muertos, más de 134,000 heridos. De estas víctimas, más del 56% son mujeres y son niñas y niños de menos de 15 años. Son cifras dramáticas, por no hablar de todos los desplazados y todos los que han tenido que huir de la guerra, pero además los que están viviendo una tragedia diaria porque no hay agua, porque no hay alimento, porque no hay medicina, porque el ejército israelí ha bombardeado hospitales, ha bombardeado escuelas, barrios residenciales. Es un horror, es como un holocausto en pleno siglo XXI, ¿no? Y también creo que sería conveniente subrayar que no solamente Israel es el responsable, porque también el gobierno de Estados Unidos es responsable y también los gobiernos que han armado a Israel y lo han convertido en una potencia militar que es la OTAN, básicamente, también son responsables. Platícanos un poquito tu punto de vista de esto. Sí, lo primero que quisiera decir es el tema de los números, que son ominosos, son los oficiales, porque nos faltan, en desaparecidos se calculan unos 400.000, y quién sabe qué otros cálculos se pueden hacer. Siempre hubo un cálculo demográfico, así que obsesionó al sionismo, al colonialismo sionista, y que dentro del mismo movimiento se discutió. Martin Buber dijo, es inmoral querer volvernos una mayoría perseguidora, habiendo sido una minoría perseguida, ¿no? Ahora, esto que estamos viendo y que son cómplices toda la industria de las armas. Nosotros tenemos una economía que es una economía de muerte, ¿no? Entonces, cuando la economía en realidad debería ser por el hogar, por lo que es oikos, ¿no? Para la vida, siempre fue una economía de muerte,
que está entre las industrias armamentísticas, pero la industria bélica que también tiene la alta tecnología y la farmacéutica, todo eso realmente es un trabajo en función de la muerte y de la vida de unos pocos, ¿sí?, que consideran de manera demencial que tienen derecho y que van a poder sobrevivir al desastre que están haciendo, porque se están armando hasta los dientes con armas nucleares. Hubo un filósofo que lo advertía siempre, que era Günther Anders, ¿sí?, con su tesis para la era atómica, donde decía, nosotros tenemos somos parte de una internacional de las generaciones, nos debemos hacia las generaciones pasadas y a las generaciones que vendrán. ¿Qué les vamos a heredar? ¿No? Pura destrucción. Entonces, por supuesto que es fruto de un pensamiento colonialista, y hablando de que siempre hubo genocidios, el poema de Mahmoud Darwish, El discurso del indio, que leímos un fragmento la vez pasada, lo que hace, está escrito en 1992, para el 5º centenario de la conquista de Abya Yala, y entonces lo que él hace es un paneo que va desde, coincide la expulsión de judíos y musulmanes de Al-Ándalus en 1492 con la conquista aquí, que es un genocidio con todas las letras, para ir después a esta última parte que habíamos leído, que ya habla de Palestina, del genocidio en Palestina. Y sí, vemos esto y no encontramos cómo plantar cara. Les pido que hagamos una pequeña pausa, vamos a hacer un corte, pero también en esto de resistir a través de la memoria, vamos a ver una cápsula que preparamos acerca de la cultura palestina. Palestina, un pueblo multiétnico, multicultural y multirreligioso, posee un legado cultural de 11.000 años. Aquí te compartimos algunos elementos clave de la cultura palestina. El tatris, un tipo de bordado artesanal elaborado con hilo y aguja, narra la historia del pueblo palestino. Este arte se transmite de generación en generación a través del trabajo de las mujeres palestinas. En 2021, la UNESCO reconoció al tatris como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El olivo es otro elemento fundamental para comprender la cultura palestina. Este árbol y su cultivo son una de las principales fuentes de producción palestina. El olivo está profundamente arraigado en la vida cotidiana palestina y su presencia se refleja en su música y poesía. El dabke, una danza folclórica palestina, ha trascendido fronteras y se ha convertido en un fenómeno global gracias a la diáspora palestina. Esta vibrante y alegre danza, con sus trajes coloridos y su espíritu de hermandad, sirve como un poderoso símbolo de resistencia cultural. La kufiyya, símbolo de resistencia palestina, ha sido clave en la afirmación de identidad y la denuncia de la ocupación israelí desde la década de 1930. Aunque sus significados pueden variar, ciertos elementos como la red de pesca simbolizan la conexión de Palestina con el mar, así como los vínculos colectivos y la solidaridad comunitaria. Los olivos, el sustento de muchas familias palestinas, también aluden a las olas del mar e incluso a las rutas comerciales ancestrales de la región. En última instancia, la kufiyya y los demás símbolos y elementos que hemos explorado hoy nos recuerdan la lucha del pueblo palestino por su tierra y su libertad. Raphael Lemkin, un profesor polaco que escapó del Holocausto, publicó un libro en 1944 donde introdujo por primera vez el término genocidio. El término proviene del griego genos, que significa raza o pueblo, y side, que significa matar. El concepto de genocidio como un acto deliberado y sistemático que implica la exterminación de grupos étnicos y nacionales se introdujo por primera vez en el acta de acusación de los juicios de Nuremberg. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incorpora la definición de genocidio establecida en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas, que es obligatoria para todos los Estados miembros. Entre los actos que se consideran genocidio se encuentran: 1. El asesinato de miembros de un grupo.
2. La lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de un grupo. 3. El sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que conlleven a su destrucción física, total o parcial. 4. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. 5. El traslado forzoso de niños del grupo a otros grupos. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU han investigado la conducta del Estado de Israel en Gaza. Sus hallazgos sugieren que se está cometiendo un genocidio en Gaza desde octubre de 2023. Estamos de regreso, amigas y amigos, en esta plática con Silvana Rabinovich, después de haber visto esta cápsula acerca del genocidio que está ocurriendo en Palestina. Silvana, todos los ojos del mundo se pusieron durante muchos meses sobre lo que estaba ocurriendo en Gaza, pero también no hay que olvidar a Cisjordania, otro territorio ocupado de manera unilateral y violenta por Israel, que ha mantenido la ocupación en condiciones muy semejantes a lo que sufre la población que habita el territorio de Gaza. Y sin embargo, Cisjordania está un poco fuera de la atención del mundo y esto no es justo. Tenemos que voltear también a Cisjordania. Platícanos un poquito de lo que ocurre ahí. Sí, es muy importante porque, bueno, es Palestina. Palestina tiene estos dos territorios separados por la división que se hizo en el 47, pero después por la ocupación israelí, que ocupó en su momento, en el 67, la Franja de Gaza, el Sinaí y Cisjordania, y también las alturas del Golán, que son de Siria. El tema es que, bueno, devolvieron el Sinaí por un acuerdo con Egipto, pero en Cisjordania, en el año 93 94 fueron los acuerdos de Oslo, 93, fueron los acuerdos de Oslo, y ahí se divide el territorio de Cisjordania en 3 áreas. Por 5 años nada más debía hacer eso, hasta que ya se fortalecía el Estado palestino, independiente, soberano, ¿no? Bueno, entonces iba a tener un área menor, no me acuerdo si era el 20% más o menos del territorio, área A completamente bajo jurisdicción palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, área B mixta con la ocupación israelí y área C completamente, que es la mayor, ocupada por las fuerzas de Israel. Pero todo, en lo jurídico, en lo policial, en todo Israel, por ejemplo, Hebrón, por ejemplo, la película que ganó el Oscar, ¿no? No hay otra tierra, habla del sur de Hebrón, de una población que se llama Masaferiata, que está compuesta por 12 aldeas y que sistemáticamente se está tratando de borrar. Ahora, hace unos días, salió un decreto ya, o sea, lo aceptaron como legal, la orden de desalojar por completo a estos 12 poblados, unas 2.800 personas, con el pretexto de que es área 918, que es área de entrenamientos del ejército. Pero con ese pretexto, esta figura de las áreas de entrenamiento del ejército en Cisjordania fueron pensadas por Ariel Sharon y implementadas, ¿sí? Para ir despojando del territorio, porque les dicen no tienen permiso no solo de construir, de vivir en estos lugares porque es peligroso y además nosotros tenemos derechos sobre esto. Hemos visto cómo los colonos, porque los gobiernos de Israel, sean de derecha o de izquierda, o sea, cualquier color que sea el partido, han alentado los asentamientos ilegales. Y entonces, bueno, tenemos más de 30 años que los acuerdos de Oslo no se avanzó nada, no solo no se avanzó, se retrocedió, más y asentamientos ilegales hay, y a partir de octubre del 2023 lo que se ha visto es también una escalada en la violencia de los colonos sobre los pobladores palestinos para obligarlos a irse. Se ha liberado muchas armas largas entre la población civil de estos territorios ocupados, de los asentamientos ilegales,
Y ellos van directamente ahora ya con armas de fuego. Antes era con piedras con molotov, pero ahora ya han escalado muchísimo. Y el ejército de Israel, que está ahí teóricamente para custodiar que haya calma, lo que hacen es proteger a la población ilegal israelí en sus actos y dejar absolutamente a merced de ellos a los habitantes palestinos. Entonces, estamos viendo también, si desviamos un poquito la mirada, pero no desviarla para quitarla de Gaza, porque hay que tener los ojos en Gaza, pero cada tanto hay que tener también conciencia de que la limpieza étnica también se está perpetrando en Cisjordania. Tienen gobiernos diferentes, ¿no? Cisjordania está gobernada por el Fatah y por la Autoridad Nacional Palestina y Gaza por Hamas, que fue elegido como fuerza política por elecciones limpias en el año 2006. ¿Sí? Y, Silvana, retomando esto que nos señales que tienen que ver justamente con como múltiples procesos de deshumanización, ¿no? de arrebatarle la dignidad a las personas. O sea, pienso en estos casos en donde llegan estos colonos de forma ilegal a invadir las propiedades de las comunidades palestinas, pero es que o sea, un poco como apelando a la empatía, pensar cómo llegan, se posicionan en el frente de las casas y obligan a las personas a vivir en su propia casa, pero compartiendo con literal lo que para ellos son invasores de sus hogares, me parece como tremendo, ¿no? Y al final de cuentas creo que este asunto de la deshumanización nos tendría que estar atravesando a todas y a todos, ¿no? Y que creo que sí se refleja en cierta resistencia que está muy anclada a la empatía, ¿no? A la sensibilidad respecto a lo que le está ocurriendo al pueblo palestino. Pero me gustaría como escuchar, lo hemos abordado en el programa anterior y ahorita, pero escuchar tu reflexión sobre la deshumanización. O sea, ¿qué implicaciones tiene? Porque es muy, muy fuerte. Sí, es un sistema de educación que está orientado hacia la deshumanización de los habitantes originarios, de los palestinos, que lo estudió muy bien Nurit Peled El-Hanan en su libro Palestina en los libros de texto de Israel, donde se muestra a los palestinos o como seres del pasado, así una descripción orientalista, o como terroristas y amenaza. Entonces eso va entrando en una educación que también tiene como último peldaño el lugar que va a tener cada uno en el servicio militar obligatorio, ¿no? En eso, entonces, es una educación militarista. Se puede ver cómo la población ha normalizado la presencia de las armas y desde los juegos infantiles en las plazas está presente estas figuras, ¿no? De tanques o... en fin, hay una organización muy interesante, porque te digo que siempre ha habido resistencia adentro, pero muy minoritaria en Israel. Hay una organización que se llama New Profile, ¿no? Perfil nuevo, se refiere al perfil militar, donde van a mostrar en las escuelas cómo está normalizado el militarismo y cómo las familias van a las exposiciones de armas y los niños miran a través de la mirilla, desde muy chiquititos. Cómo los novios, en vez de sacarse foto en Chapultepec, se sacan fotos al lado de un tanque. Y cosas así que hacen a la normalización completa de lo militar en la vida cotidiana. Entonces, eso va deshumanizando al otro, pero a mí me gusta reiterar que la deshumanización es un arma de doble filo y no tiene empuñadura. El único que se deshumaniza realmente es el que deshumaniza al otro, y en este caso, la educación en Israel va hacia esa deshumanización. Silvana, todo esto que nos has estado platicando, una cosa que creo que es muy importante también de comentar es la respuesta del mundo y sobre todo la respuesta desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde las escuelas, desde las izquierdas, que es completamente distinta a la de los gobiernos mayoritarios, ¿no? Que se ha generado una resistencia desde abajo. Platícanos un poquito de esto y también de lo que está pasando en México. Sí, hay movimientos de solidaridad con Palestina desde siempre. Y México, además, reconoció a la OLP y, bueno, recientemente
por suerte también la oficina de representación se tornó embajada y entonces sí, México oficialmente reconoce el pueblo mexicano, siente una solidaridad muy grande porque hay una experiencia compartida que es la de estar del mismo lado de muros diferentes. ¿Sí? Nosotros hicimos aquí en este museo una exposición en el año 2020 y en el 2022 que se llamó Mexicanos, Palestinos y Saharauis del mismo lado de muros diferentes. Esta política aporofóbica del muro que lo que hace es impedir la entrada de aquellas masas de personas empobrecidas por un sistema económico que se ha enriquecido, pero acá no hay ricos y pobres, hay enriquecidos y empobrecidos, ¿no? Entonces nos une a los mexicanos esta política contra el muro, esta política que intenta detener. Tenemos también aquí en México académicos y académicas por Palestina contra el genocidio, y tenemos también movidas a nivel mundial, como fue, bueno, las flotillas no fue solamente esta última, hay flotillas, claro, desde que yo recuerde, desde 2008, que llevan ayuda humanitaria, pero que son detenidas, desviadas por Israel. Está también la marcha, la gran marcha que se hizo hacia Gaza, que fue el gobierno de Egipto que no permitió que miles de personas lleguen a la frontera para, con la sola fuerza de su vulnerabilidad, de sus cuerpos, hagan que dejen pasar los camiones. De eso que me niego a llamar ayuda humanitaria. Te agradecemos muchísimo, Silvana, esta conversación tan potente que creo que hay que posicionar siempre, constantemente, justamente para resistir al cerco mediático, pero también pues, para ofrecer elementos a quienes nos ven y nos escuchan sobre lo que está ocurriendo y, bueno, nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Muchísimas gracias. Y, bueno, también antes de despedirnos, me gustaría hacerles una invitación de aquí de parte del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. El 9 de agosto, ya prontito, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, va a tener lugar un festival cultural aquí, en esta plazuela, titulado Huayna Bolivia, es decir, un festival dedicado a la cultura y, de Bolivia a través de su propia comunidad en México. Entonces no se pierdan, si tienen la oportunidad de venir a este festival, pues que vengan y también visiten las salas maravillosas de este museo. Y bueno, no me queda más que despedirme y esperarlos la próxima semana aquí en Perspectivas Históricas.